La crisis del coronavirus ha sido parte de la agenda política y económica y social de todos los países del planeta. La pandemia nos insta a reflexionar sobre el futuro y a estructurar medidas para prevenir que miles de personas fallezcan en esta década que recién comienza. En este contexto, ha quedado al descubierto una serie de falencias del sistema de salud, la gestión de las residencias para mayores y la vulnerabilidad de muchos sectores de la población quienes no tienen acceso a las condiciones básicas para vivir. Esto es Cuarentema, desafío de los gobiernos en América Latina, el día después de la pandemia. Para esto tenemos a nuestros invitados. En primer lugar tenemos aquí a Gonzalo Tonajeros. Él es doctor en filosofía y maestría en filosofía de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil, y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, en Bolivia. Muy encantado. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al servicio de... Gracias. También tenemos a Susana Muhammad. Ella es concejala por la ciudad de Bogotá, politóloga de la Universidad de los Andes, además de máster en filosofía de la Universidad Stellenbosch de Sudáfrica. ¿Qué tal, Susana? Encantado de tenerte acá con nosotros. Oye, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, un placer. Muchas gracias. También tenemos a Manuel Jaimes. Él es politólogo, máster en comunicación y marketing político de la Universidad Complutense de Madrid, además de profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y cofundador de la consultoría política ROA Consultores Políticos. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Y a todos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y a todos los que nos están escuchando también. Perfecto. También tenemos a Lucas Vargas. Él es periodista y doctorando en estudios comparados sobre las Américas en la Universidad de Brasilia. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Encantado. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, señor. Buena tarde también para los colegas. Muchas gracias, muchas gracias. También agradecemos a la plataforma Las Dos Orillas de Colombia, quienes hacen posible esta transmisión y que ustedes nos puedan observar en este debate y compartir con nosotros. También agradecemos a nuestro patrocinador, ROA Consultoría Política. Bueno, vamos a comenzar con este debate. Chicos, me gustaría saber las primeras valoraciones de cuáles son los desafíos más grandes planteados por esta pandemia desde el punto de vista de sus disciplinas. Comenzamos contigo, por favor, Susana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues lo que estamos viviendo en Colombia es realmente dramático. Yo lo quisiera poner en un marco de una doble emergencia. La emergencia por COVID-19, que tiene que ver con una emergencia con alta incertidumbre de su expansión en el tiempo, pero simultáneamente la emergencia climática, que está generando un cambio sistemático de la forma de vida en el planeta. Si empezamos a ver esta emergencia en ese contexto, hoy vemos, por ejemplo, cómo nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de respuesta a emergencia, nuestra capacidad de gobernabilidad, nuestra economía y la capacidad de sobrevivencia que esa economía le da a la mayoría de la población, que es casi una capacidad de sobrevivencia diaria, reta totalmente las estructuras sociales y de gobernanza de América Latina y pone en entredicho este sistema de 30 años que hemos tenido de implementación de modelos neoliberales de Estado y de sociedad. Y nos pone entonces en una perspectiva hacia la pandemia, hacia adelante, de transformar realmente esto para garantizar no solo la vida de la gente, sino como había pasado ya en algunas regiones de nuestro continente, lo que llamamos el buen vivir. Entonces hay un reto de gobernanza, hay un reto de sobrevivencia física de la gente, hay un reto de los sistemas de salud y hay un reto a nuestra respuesta a emergencia que en el tiempo se va a hacer cada vez más dramático si ponemos esto en perspectiva de la emergencia climática. Perfecto. Gonzalo, primeras valoraciones. ¿Cuáles creen desde tu perspectiva, cuáles creen que son los principales desafíos que tiene la región?
Ujú. Bueno, yo creo que los desafíos son enormes. Estamos viviendo algo impresionante que está cambiando totalmente nuestras vidas. Entonces, en el ámbito de la educación, que es uno de los donde me muevo, tiene que haber un cambio completo hacia a la tecnología digital, ¿no? Creo que estamos acostumbrados ya hace mucho tiempo a ver la televisión, a usar el celular, y ahora estamos dándonos cuenta que ese mundo que era una parte del nuestro está llenándose completamente, ¿no? Entonces los startups son muy importantes. Sin este startup, sin el Zoom, sin Whereby y otros, la vida sería mucho más difícil para nosotros, ¿no? Entonces creo que los gobiernos de nuestra región deberían ver como una salida, porque va a ser difícil los días después, ¿no? Tal vez meses después o un año después, que va a ser el gradual, ¿no? La salida de la pandemia. Entonces nuestros gobiernos tendrán que ver cómo facilitar a los ciudadanos una ciudadanía digital, ¿no? Creo que es muy importante que los chicos que no están yendo a las escuelas tengan posibilidad de tener buenas aulas, buenas clases a través de un sistema digital pedagógico. Lo mismo en la política y en otras actividades. Entonces creo que debería verse que nuestro mundo no va a ser tan físico, sino virtual. Mira, ya. Perfecto. Manuel, por favor, primeras valoraciones entre los desafíos después de la pandemia. Bien, Andrés, muchas gracias. Aunque la idea es hablar de después de la pandemia, creo que es un error en parte, y es un error de América Latina en general, porque según las últimas informaciones que conocemos dadas por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, es América Latina el próximo foco de la pandemia. Incluso el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud dijo que América Latina está como estaba Europa hace 6 semanas. Entonces, los desafíos igual que tenemos que plantearnos ahora serán desafíos para enfrentar la parte fuerte de la pandemia. Y esos desafíos, en ese aspecto, tienen que ver con la atención por parte de los gobiernos en reducir esa desigualdad y en garantizar por lo menos lo básico para vivir. Tenemos que la CEPAL informaba alrededor, este año abrió con 186, cerca de 190 millones de personas en la pobreza en la región. Y con esta pandemia, con el impacto de esta crisis, se calcula que pasaría a los 219 millones. ¿Sí? Y que hay un aumento de la pobreza de alrededor de 28,7 millones de personas, más en la pobreza y en la extrema pobreza igualmente. Creo que los desafíos son, la región es asimétrica y los desafíos, por lo tanto, tienen que responderse de diferente forma. Hay un desafío en términos políticos, que es desde mi disciplina y en términos de comunicación política, que creo que son bastante importantes. La Organización Mundial de la Salud también hablaba de la cantidad de bulos, de noticias falsas, de ataques cibernéticos. Y eso hay que neutralizarlo, eso es un aprendizaje que tenemos que hacer, pero también a los gobiernos la forma de comunicar y de tratar la crisis, porque en el caso colombiano, entre otros tantos, la crisis se ha trabajado única y exclusivamente en términos mediáticos y no en términos reales de atender la crisis. Y frente a la política y el sistema de representación actual, también tenemos que replantearlo, tenemos que ver si hasta el momento estamos escogiendo o no los líderes adecuados y si ese sistema de representación tal cual como está nos funciona o no nos funciona, ¿no? Perfecto. Lucas Vargas, tu primera valoración, por favor. Sí, yo quería retomar desde la comunicación social y el periodismo, pero Manuel me antecedió, digamos que estamos en una misma línea, la idea, ¿no? Un desafío es, por ejemplo, aprender a comunicar, pero también en ese mundo virtual que propone Gonzalo, mirar cómo hay una alfabetización también en lo digital,
porque digamos que por las redes sociales, por las cadenas de WhatsApp, qué sé yo, también difunden muchas noticias falsas. Entonces la responsabilidad que tenemos que tener con el acceso a las plataformas para emitir información. Entonces, una responsabilidad de cada ciudadano y una responsabilidad también de los profesionales en el ejercicio de la comunicación. Desde el tema de seguridad, que eso no, eso es como lo que investigo, entonces ahí habría otro desafío y es evitar, digamos, ese control militar y policivo sobre la vida de la sociedad, sobre la cotidianidad. Porque en estos momentos, digamos, hay un excesivo control, hay un afán de controlar, hay una inseguridad, entonces, digamos, los ciudadanos estamos cediendo derechos para sentirnos protegidos. Ahora, el desafío es post pandemia y en el tiempo que demore en, digamos, llegar a una cotidianidad sin el temor de la pandemia, cómo hacer que las ciudadanías, los ciudadanos no se sientan controlados en extremo y que no se militarice ni se policialice la vida cotidiana de la sociedad. Ahora, desde las ciencias sociales, cada ciencia social tiene un desafío. En lo económico, creo que habría que diversificar la matriz económica de los países, no depender solamente de las commodities de venta de materia prima y de los, o sea, de hidrocarburos, sino también mirar cómo se diversifica, porque en esos momentos, ¿qué está haciendo falta? O qué es lo que más interesa a la ciudadanía mientras está en confinamiento, la alimentación. Entonces, digamos, los países con vocación agrícola, cómo industrializar su campo. En aspectos sociológicos, en aspectos políticos, hay mucha cosa que, digamos, y en aspectos culturales hay muchas cosas que habría que cambiar. Hay muchos hábitos de vida que hay que ir superando a partir de una reflexión seria. Yo creo que esos son como los desafíos post pandemia, ¿no? Por así decirlo. Gracias. Correcto. Bueno, hay una parte que está viviendo la sociedad, que es el miedo y la incertidumbre. Eso ya forman parte de nuestra vida en América Latina, en Europa y en muchas partes del mundo. El aislamiento obligatorio, como bien decías tú, Lucas, y la rapidez con la que suscitan los acontecimientos nos conllevan a acentuar más de estas problemáticas. A su vez, esta crisis y esta emergencia puede profundizar expresiones de malestar, desconfianza y también desafección democrática. ¿Cuál es tu opinión ahí, Susana? Tú que estás trabajando en la política directa con la gente, con las poblaciones, con los barrios. Cuéntame tu posición de concejal de Bogotá. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo creo que nosotros estamos en una mejor dicho, el COVID vino a mostrarnos en la cara las circunstancias de la vida cotidiana de la gente en las grandes ciudades de América Latina. Y podemos utilizar Bogotá como un ejemplo, una ciudad que tiene unos indicadores sociales relativamente estables, que ha tenido unos avances importantes en muchísimos procesos económicos, pero que cuando viene el COVID, entonces empiezas a descubrir la cantidad de nuevos asentamientos informales, la cantidad de situaciones que la migración, por ejemplo, ha generado dentro de la ciudad, en donde hoy tienes inquilinatos donde 14 personas viven en un cuarto con un baño, y entonces tú estás hablando de distancia social, estás hablando de que la gente, y realmente la gente no tiene las condiciones para vivir y mucho menos tiene las condiciones para hacer eso. Y algo que me preocupa, alguien comentó el tema de la seguridad, que creo que pasa mucho en América Latina, barrios enteros en donde lo que domina no es el Estado, sino mafias y economías ilícitas de las cuales la gente está dependiendo. ¿Y qué pasa con esa crisis? Que hay un riesgo que si el Estado no llega, no desde la perspectiva policial, sino desde la perspectiva de los derechos, en medio de esta crisis tan dramática, que el hambre que empieza a tener la gente porque el confinamiento y el distanciamiento social ha parado la economía, esto está generando que la vulnerabilidad de la gente sea creciente desde las capas medias hacia abajo, más dramático en la gente que tiene que sobrevivir en la economía informal en el día a día, que en el caso de una ciudad como Bogotá es el 40% de la ciudadanía.
Pues que estas mafias son las que tomen el control de los territorios y la población. ¿En qué sentido? Aquí hay un fenómeno, no sé si en otras ciudades en América Latina, que se llama el gota a gota, que es este crédito con unos intereses altísimos, con el revólver al cinto que le dan a la economía informal y a la economía popular para poder sobrevivir en una economía pues totalmente paralela a la economía formal. Y este gota a gota, ahora que la gente tiene hambre, la gente empieza a recurrir a esto y los estados no tengan la capacidad de sostener el confinamiento. Entonces creo que es una situación de gobernanza, es una situación social dramática en sectores específicos de la ciudad, pues que muestra las grandes desigualdades de una ciudad de América Latina, en este caso Bogotá, lo que podríamos referenciar a otras ciudades grandes del continente. Claro, Susana, para que lo explique, para que lo entienda gente de otros países que seguramente no está mirando, el gota a gota es un préstamo que hacen ciertos grupos que operan al margen de la ley para favorecer o para ayudar o para solucionar problemas económicos de la población más vulnerable. Pero eso tiene un costo, ¿cierto? Eso tiene un costo. ¿Lo puedes detallar un poquito más? Intereses del 10 al 20% diarios. Entonces, a usted le prestan, es como un microcrédito para la señora que vende los aguacates en la calle en su puestico, para el señor que necesita salir de una deuda y unos intereses exponenciales, y el gota a gota usted le va pagando de a poquito con esos intereses y es lo que sostiene la economía. ¿De dónde viene esa plata? Pues del lavado de activos de las mafias. Entonces allí está toda una cascada y una cadena de economía ilícita, y si usted no paga o se retrasan los pagos, pues ¿cómo le cobran? A veces con su propia vida. Correcto, es un fenómeno. Y Susana, voy a continuar con Susana, chicos, y la responsabilidad de los ciudadanos en sí, del ciudadano, ¿cuál crees que debería ser el rol, Susana, del ciudadano común, el ciudadano a pie, ese ciudadano que tú decías que está hacinado, que tiene muy poco donde sobrevivir? Cuéntame. Aquí, ¿cuál ha sido la discusión pública en la calle? La gente dice, o yo me muero de coronavirus o me muero de hambre. Entonces me dicen que no salga, pero entonces ¿cómo logro yo llamar al Estado a la atención de una situación que no han resuelto en mucho tiempo y que ahora me piden un confinamiento, pero no tengo cómo generar ingresos? Mis ingresos son del día a día. Entonces, en Bogotá ha pasado ya fenómenos de protesta social en la calle. La gente en muchos sectores, una cuarentena muy imperfecta, no ha podido sostenerse en cuarentena. Y la lógica del Estado local ha sido una lógica muy centralizada, porque me preguntas un poco el rol de la ciudadanía. Si aquí no ha habido un estallido social todavía, es porque las cadenas de solidaridad de la gente han ayudado a sostener a poquitos cierta capacidad de que ese estallido social no pase. Pero la dimensión de la pandemia versus las medidas sociales que está tomando el distrito son de diferentes escalas, y yo temo mucho que en ciertos sectores, cuando, como decía alguien, todavía no hemos llegado al pico de esto se nos pueda convertir realmente en un estallido social por física incapacidad de sostenerse vitalmente, y la gente ya está saliendo y va a salir. ¿Cuál ha sido la respuesta de la administración? En muchos sectores, represión policial. Y entonces aquí viene una confrontación social que puede ser dramática en medio de esta pandemia, y que no es lo mismo que vimos en Europa o en China, pero que sí se está cocinando en una ciudad como Bogotá. Correcto. Manuel Jaimes, cuéntame tus impresiones. ¿Cuál crees que puede ser la responsabilidad social y la responsabilidad tanto de las cúpulas políticas y económicas? ¿Tu perspectiva? Bien. A ver, lo primero, Andrés, es que lo del gota a gota viene a ser, un paréntesis ahí, lo del gota a gota viene a ser más o menos lo que hacen los bancos, solo que si usted no responde, ellos no le quitan la casa, sino que lo acribillan. Suena mal, pero es así. Más o menos, claro, ¿no? Son mafias ahí apoderándose de todo. Decía la politóloga Iris Young, habla de responsabilidad en retrospectiva y responsabilidad en prospectiva. La responsabilidad en retrospectiva es aquella en la que nosotros buscamos el culpable de la situación, ¿no? Y prospectiva es lo que tenemos que hacer. Si nosotros hablamos retrospectivamente, podríamos hablar de, pues, históricamente, la desigualdad en América Latina. A nosotros nos han vendido un modelo de desarrollo que no ha servido para desarrollar la región, que han metido a nuestros países, a nuestras sociedades, en la más grande desigualdad, en la miseria, en la pobreza. Y cuando nos encontramos con una situación como esta, pues lo más
lógico es que el resultado sea catastrófico. Entonces ahí habría una responsabilidad en retrospectiva. ¿Qué hemos hecho? ¿Hasta dónde hemos nosotros, como ciudadanía, permitido que esto ocurra? Repito, cada país es diferente. En el caso de Colombia, pues han asesinado en gran medida a esos movimientos que se han atrevido a empoderarse y a pensar en un modelo de desarrollo diferente, no solo en Colombia, en otros países también. Ahora, en la actualidad, la responsabilidad ahora mismo tiene que ser en prospectiva y debe ser precisamente plantearnos cómo queremos que sean esas instituciones. Hace poco en Colombia se conocía unos mensajes de WhatsApp de unos delincuentes que tienen el fuero de concejales, ¿no? Tienen la aureola de representantes y donde ellos hacían negocio con los mercados que iban a entregar en alguna población, ¿no? Para atender a la población más vulnerable. Pero esto sucede por la responsabilidad en retrospectiva. Ahora la responsabilidad en prospectiva es, bueno, tenemos que seguir avanzando en empoderamiento de la sociedad, en construir, como decía Susana, o en reforzar esa solidaridad que se está expresando también en estas circunstancias, que nos permitan avanzar y producir un cambio social, ¿no? Perfecto. O sea, esa es una responsabilidad política que tú crees. Pero como sociedad en conjunto, como ciudadano a pie de calle. Habría una responsabilidad en general como humanidad que también tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo y hasta dónde hemos llegado y cómo los científicos, y Susana, que es experta en temas de medio ambiente, podrá hablar más al respecto del impacto que nosotros y este modelo hasta el momento hemos generado, un impacto altamente negativo en el medio ambiente, ¿no? Y por eso la OMS advertía de la posible enfermedad X, ya lo advertía en el 2018. Y ya lo advertían otras fundaciones y otros expertos, donde se ve que hemos avanzado de tal manera desordenada, que hemos desequilibrado ecosistemas y que han llevado a que cuestiones como la pandemia ocurran. La responsabilidad política, sí, esa responsabilidad política tiene que ver precisamente con qué políticas se emplean en términos económicos, políticos, sociales, y que ahora mismo lo vemos y lo vamos a ver mucho más. En Colombia se ve con el caso vivienda, acceso a servicios públicos, salud. Y es una responsabilidad política. La salud en Colombia está destruida, se la cargaron, la destruyeron, le hicieron un negocio para enriquecer a unos poquitos amigos de un personaje que gobernó por 8 años al país y que ahora lo gobierna bajo la sombra de otro, ¿no? Correcto. Ahora vamos a entrar en ese tema en el segundo bloque de nuestro conversatorio. Vamos a entrar en el asunto de la salud pública. Me gustaría escucharte a ti, Lucas Vargas, por favor. Cuéntame. Bueno, ¿qué responsabilidad nos cabe, no? Nos cabe la responsabilidad, yo digamos que lo pongo en 3 ámbitos, para decir en pospandemia, ¿no? Uno, nos cabe una responsabilidad social. Como sociedad tenemos que mudar unos hábitos de vida. El exceso de consumo hay que comenzar a superarlo. Hay que comenzar a fortalecer, a estrechar esos lazos de solidaridad desde lo comunitario y también hacer ese control social sobre el quehacer político, sobre el quehacer de los gobernantes. Y entonces también es mirar cómo en esos ejercicios de democracia representativa tenemos la responsabilidad después de elegir un proyecto político y de país favorable a la existencia de la vida humana. No esos modelos calco y copia desde el consenso de Washington para acá. Una responsabilidad científica. Entonces, si se logra la cura, la vacuna o el medicamento para curar, para prevenir, para combatir el COVID, esto tiene que ser al servicio de la sociedad. No tiene que tener una patente que un laboratorio o que un país X facture en detrimento de la vida humana. Y también las responsabilidades científicos sociales, porque esta pandemia no se sortea solo desde las ciencias dichas de bata o de laboratorio o duras, también desde las ciencias sociales, porque hay una cuestión cultural aquí también, una cuestión sociológica. Y independiente de la cosmovisión, de la cosmogonía y de la religiosidad de las personas, nos cae también una responsabilidad, por así decirlo, espiritual, desde la espiritualidad,
digamos, desde los pueblos indígenas hablan de una cosmología, de una cosmogonía, una cosmovisión. Entonces, independiente cuál sea su creencia, yo creo que nos cae una responsabilidad también desde lo espiritual para mirar a ver cómo se armoniza la situación, ¿no? Porque la verdad, llegamos hasta este momento, decía Manuel, viéndolo en retrospectiva, por muchos comportamientos errados que nos hicieron destruir parte del ecosistema, y la naturaleza simplemente está mandándonos un mensaje. Al parecer somos innecesarios para ella, ya se recompone fácil, y encerraditos nosotros, digamos que como que la cosa está mejorando. Entonces yo creo que en ese orden de ideas sería la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad post-pandemia, por así decirlo. Quiero acotar una cosita, hablando del gota a gota. Colombia exportó ese modelo, ¿no? Entonces aquí en Brasilia lo hay, en Río Grande del Sur lo hay, en Sao Paulo lo hay, por hablar de Brasil, en Argentina lo hay, en Centroamérica. Digamos, en Sudamérica ese modelo fue exportado por Colombia, y en Centroamérica es una práctica desafortunada. Aquí también ya ha cobrado vidas de los que deben y de los cobradores, ¿no? Entonces, Río Grande del Sur el año pasado hubo 2 colombianos asesinados que eran de la modalidad gota a gota. Entonces, esa modalidad fue un modelo de exportación. Colombia exportó un modelo criminal. Te entiendo. Gonzalo, por favor, valoraciones desde tu punto de vista. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la realidad en Bolivia, la realidad en Brasil, donde te encuentras ahora? ¿Cómo sientes la responsabilidad que tiene que tener la sociedad ante una pandemia como esta? ¿O el día después o ahora? Ajá. He estado acompañando lo que pasa en Bolivia, porque mi familia vive allá, mis amigos, entonces es algo que me toca mucho. Y estuve hasta febrero allá, fui a pasar vacaciones. Y lo que he visto es que el gobierno ha tenido un discurso claro. Creo que eso es fundamental para un gobierno, tener un discurso claro, con liderazgo y con una visión universal de protección de los ciudadanos en esta crisis sanitaria. Y con todos los problemas que tenía Bolivia, porque el año pasado, en octubre y noviembre, ha tenido una guerra civil de baja intensidad, ¿no? Donde ha habido muertos y ha habido una transición tortuosa en el país. A pesar de esta situación tan terrible, ha habido una posición clara de la presidenta Janine Áñez, que aparece en la revista Forbes como las otras 8 mujeres importantes en la pandemia, después de Angela Merkel, de Jacinda Ardern, ¿no? Porque lo primero ha sido garantizar la alimentación a través de varios tipos de bonos, que no es un gobierno muy de izquierda. También no se nota tanto el rostro todavía de ese gobierno, ¿no? Porque pocos meses y era la transición. Pero tiene un ministro de Hacienda que es más llevado hacia el ámbito liberal. Pero ante una buena decisión del gobierno, se han creado varios bonos, porque hay mucha población pobre en Bolivia, especialmente en las comunidades indígenas, que si no se toman esas medidas de alimentación para cada hijo que estudia en el colegio público, hay un bono de 400 bolivianos. Aparte, hay un bono para las personas de la tercera edad, para la gente con discapacidad, porque esta circunstancia es muy terrible, ¿no? Y el gobierno ha operado un lockdown con mucho suceso hasta ahora, ¿no? A pesar de todas las dificultades, porque el país no tiene un sistema de salud bueno, tiene pocas UTIs y tal, pero está bordeando los 1,000 infectados. Los últimos días han subido, ¿no? Y está al borde de 1,000 y con 40 decesos aproximadamente. Entonces, ha habido una responsabilidad allí, y me parece que ha venido de un liderazgo y una sensibilidad social que no se la ve en Brasil, ¿no?
o en otras partes de América Latina, claro. Sí, te entiendo. Entonces, o sea, tú rescatas al menos las acciones que la gente más vulnerable del país, a tu parecer, Gonzalo, ha estado ha sido provista de algunos recursos básicos y no lo ha dejado morir en el intento, se podría decir, ¿cierto? Exacto, porque, bueno, se llegó a un 94% de la gente se quedó en casa, de acuerdo a esto del mapeamiento Google que se hace con los teléfonos celulares, que estaba, me parece, un punto abajo de España en el momento pico de España. Y lo que sí me parece difícil, ¿no?, en Bolivia es que la gente, como en toda América Latina, vive en el mercado, ¿no? En el Alto de La Paz la gente vive el día a día vendiendo cosas. Cualquier chuchería o cualquier cosa inteligente increíble está ahí, ¿no?, en el mercado de la feria de la 16 de julio. Y sin embargo ha habido la gente ha tenido que quedarse en su casa, ¿no? Hasta ha habido una movilización de las juntas de vecinos del Alto que han ellos salido así en un lapso de 1 hora, ¿no?, con distanciamiento la gente, y ha pedido que no se abra. Es decir, la misma junta de vecinos se ha movilizado para que no se abra porque estaban habiendo 5 casos en el Alto, ¿no? Y eso yo lo veo bueno porque el país que menos camas y UTIs tiene es Bolivia. Es decir, si Bolivia abría un poco como Ecuador, que es un país más rico que Bolivia, la catástrofe sería terrible. Y creo que Brasil ha pensado, tengo UTIs tantas, puedo abrir el mercado tanto tiempo, y en eso vamos la centena de muertos. Entiendo. Pasando a otra parte, por ejemplo, según la CEPAL, la privatización de los sistemas de salud ha dado lugar a una fragmentación relevante y una enorme desigualdad de los sistemas de salud. Los sectores más acomodados de la población han podido solventar ciertas urgencias médicas, pero a su vez los más desfavorecidos muchas veces se han quedado a las puertas de esta atención sanitaria. ¿Cuáles creen ustedes que serían los desafíos del sistema de salud en América Latina o desde el punto de vista de sus países de origen? Voy contigo, Susana. Cuéntame, por favor. Claro, sí, no, creo que has dado en el clavo. El tema es la fragmentación del sistema. Un sistema que ha entregado a unos intermediarios, las empresas prestadoras de salud, quienes a su vez son los que contratan a los prestadores, que son los hospitales y las clínicas, tanto privadas como públicas. En esta intermediación se han robado los recursos de la salud de Colombia, y aquí ya antes de que tuviéramos esta pandemia se hablaba de los recorridos de la muerte, que es que no te atienden si no estás afiliado. Entonces, el sistema se muestra ante el mundo como un sistema exitoso porque un altísimo porcentaje de la población está asegurada, es muy copiado del sistema de aseguramiento americano y creo que también chileno, pero en la práctica la atención, estas prestadoras lo que intentan todo el tiempo es aumentar sus rentabilidades cortando los servicios de salud y no pagándole a los hospitales y las clínicas. Obviamente, si usted llega a un sistema así con una pandemia de esta dimensión, lo primero que le pedimos al gobierno nacional y también al gobierno distrital, muchos sectores, es que tomaran el control público de la red pública y privada de salud y dejaran para el tratamiento de las pandemias a estos intermediarios de lado. Y que el dinero público que tenía que ir a hospitales, clínicas, elementos de bioseguridad para los médicos, aumento de las camas de cuidados intensivos, fuera directamente del gobierno a los prestadores, tanto de la red pública como la red privada. Esto no ha pasado, desafortunadamente. La plata se ha quedado nuevamente en las entidades prestadoras de salud, en los intermediarios, y ahora cada una está organizando su estrategia, no como un problema de salud pública, sino un problema de cómo me preparo para atender a mis clientes. Entonces, si usted está pagando un servicio de salud premium porque tiene la capacidad, pues va a tener más capacidad de atención. Si usted está en el sistema público de salud, va a tener un problema, y entonces hoy no está llegando ni la bioseguridad a los médicos, ni está llegando tampoco la capacidad de expansión de las UCIs al ritmo que la necesitamos. Ahí el gobierno tiene que romper para la pandemia el neoliberalismo.
tiene que romperlo y puede hacerlo bajo decretos de emergencia y no es capaz de hacerlo. Es un tema ideológico. Dicen en sus intenciones las estrategias que deben tomar, pero en los mecanismos no son capaces de romper el modelo neoliberal y en eso se nos va a ir realmente la vida y muchas vidas en Colombia y en Bogotá. Perfecto. Manuel Jaimes, ¿cuál es tu valoración de esta situación que la manifestó la CEPAL hace una semana atrás? Concuerdo plenamente con lo que dice Susana. Pues es una cuestión entre la salud, primero el sistema de salud, de atención en salud, como derecho humano o como negocio, como mercancía. Y es ahí donde nos hemos movido. ¿Qué le han impuesto a América Latina? Que sea mercancía. Y para eso se han inventado en algunas cosas el Banco Interamericano de Desarrollo y entre otras lo que llaman asociaciones público-privadas. Y le ponen un nombre rimbombante cuando en realidad es entregarle los dineros públicos por medio de una forma ahí a un privado que se va a lucrar. Hay otra cuestión que es el concepto mismo de salud, que es diferente. La salud como ese derecho a bienestar que tenemos, ¿no? O sea, la salud comprende la necesidad de tener un hogar, ¿no? De tener una vivienda en condiciones, de tener acceso a educación, a la alimentación, a servicios públicos, por ejemplo. Me preocupa frente a América Latina y el impacto, un tema que son las cifras. Y acostumbro a decir que los números son fríos, porque no revelan la realidad. Pero ya nos estamos encontrando que se maquillan. Y estos gobiernos que quieren defender a toda costa ese modelo clientelar de la salud, van a maquillar cada vez más las cifras. En Ecuador, en la provincia de Guayas, hubo una sobremortalidad de 5.703 personas. ¿Sí? Si se compara con el año anterior, de esas 5.703 personas más, solo se reportaron como COVID 127. Y eso también puede que ocurra en Colombia y en todos los países de América Latina. Se le va a disminuir el impacto a la pandemia y no se quiere reconocer, en efecto, que este sistema no es un sistema funcional y que se debe entender la salud como un derecho humano. La solución simple, aumentar la inversión de lo que es el Producto Interior Bruto a una salud a cargo del Estado. ¿Y excluir, tú dices, excluir también al sistema privado de salud o hacer... ¿Cómo lo solucionarías? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si miramos a España frente a cuestiones más fuertes? Que ahí está un modelo público muy bueno, garantista, y hay un modelo privado también. En muchas ocasiones, cuando vienen los tratamientos que generan más costos, ¿qué es lo que pasa con la salud privada, con los programas privados? Los desvían a la salud pública. Y eso ocurre en muchos lugares, donde conviven los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen, para ellos es negocio, simplemente negocio. Necesitan rentabilidad. Correcto. Y si no sacan rentabilidad, si no se lucran, pues... Entonces la forma cuando ellos llegan a tener esos casos es desviarlo a lo público. ¿Sí? Entiendo. La banca ocurre exactamente lo mismo ocurrió con la banca. Cuando no tienen resultados adecuados, pues todos nosotros, el Estado, todos nosotros que ellos critican como papá Estado, pues papá Estado venga y sálveme. Y eso es lo que está pasando en esta pandemia. Todos ellos, liberales, grandes liberales, neoliberales, en términos económicos, están diciendo ahora papá Estado, sálveme. ¿No? Pues nosotros tenemos que llegar aquí a unos mínimos, por lo menos a unos mínimos que deben ser garantizados por el Estado. Correcto. Gonzalo, voy contigo. Cuéntame tu perspectiva. Bueno, yo creo que uno de los pocos que se está aferrando todavía a una visión neoliberal pura y dura es Guedes, no Brasil, el ministro de Fazenda, ¿no? Que realmente está no queriendo entrar a este tipo de auxilios del Estado de una forma masiva, ¿no? Es decir, él había propuesto un auxilio como de 300 reales
Entonces, la cifra era muy baja, que después el Poder Legislativo la subió a 600 reales, ¿no? Yo creo que se ve que en Brasil es el país que está queriendo mantener un poco la normalidad. No está queriendo entrar a un modelo como posguerra, ¿no? Un plan Marshall está todavía lejos de ser tomado en Brasil, aunque ya Estados Unidos, Alemania y Francia están en ese camino, ¿no? Que me parece un camino saludable, ¿no? Porque no puedes pensar en que todo es normal cuando tienes una pandemia y todo el mundo está en riesgo de extinción, ¿no? Las personas estamos con miedo, la gente está muriendo, la solidaridad está aflorando también, el miedo, y creo que es muy importante que los estados tengan esta visión de primero son los ciudadanos. El mercado funciona para los ciudadanos, sea en cualquier modelo. Había mercado en el esclavismo, en el socialismo, en el feudalismo y ahora en un mundo neoliberal, si así lo queremos llamar, también. Entonces creo que tiene que ser atento un gobierno a primero los ciudadanos, y no hay esa rigidez, ¿no? Esa ortodoxia de decir, creo, todo tiene que ser el Estado o todo tiene que ser la empresa privada en sistemas de salud. Hay sistemas de salud que funcionan muy bien y son públicos, y hay otros sistemas privados también que cooperan bien en estos momentos. Hay hospitales privados como Albert Einstein en Sao Paulo, y es la vanguardia en el COVID aquí en Brasil. Entiendo. Lucas Vargas, cuéntame tu perspectiva de la salud. Los desafíos desde el Consenso de Washington, digamos que en otrora derechos se volvieron mercancías, y entre esas, sobre todo la salud y la educación. Pero vamos a hablar de la salud. Profesor Renan Vega escribió un libro y tiene un capítulo dedicado a los crímenes sanitarios. Los crímenes sanitarios son los que los economistas neoliberales, en su afán de ganancia, han causado en detrimento de la humanidad, apropiándose de los sistemas de salud. Por ejemplo, el sistema de salud colombiano tiene una cosa interesante, la universalización de la cobertura. Entonces, por ejemplo, tenemos el régimen contributivo, que son las personas que pueden pagar, y el régimen subsidiado. Pero ¿qué sucede aquí? Él fue creado a partir de gobierno Samper, pero con las restricciones que le había puesto la ley 100 del 93. Entonces, digamos que hubo una restricción, entonces se hizo un modelo donde se ofrece cobertura. El 100% de la población está con cobertura. Ahora, la calidad en la atención, eso ya tiene una falla. Ahí es donde viene el problema. Pero todos, tanto el régimen subsidiado como el contributivo, sobre todo el subsidiado, ellos son financiados por el Fondo de Solidaridad y Garantía del Estado, simplemente que el Estado se los transfiere a una IPS y esta por su vez a una EPS, y estos están debiéndole a la red pública toda la atención a sus usuarios, que ahora se llaman clientes, ¿no? Lastimosamente el derecho a la salud se convirtió en una mercancía y los pacientes, los usuarios, nos volvimos clientes. En Brasil, ¿qué sucede? Están los planos de saúde, los planos de salud. Hay planos de salud desde 1.500 reales hasta 2.800 reales por mes. Entonces, pero la persona que paga eso no tiene derecho en estos momentos, digamos, quien está cubriendo la mayor cantidad de casos de COVID es el SUS, el Sistema Universal de Salud. Y el SUS, con el gobierno Temer, cuando él entra a impeachment a Dilma, entra Temer, comienza primero el techo de gastos. Por 20 años no se puede incrementar dineros ni en el presupuesto ni para salud ni para educación. Viene Bolsonaro y comienza a desmontar todo el tema de más médicos. Imagínate que si hubiera estado los más médicos, la contención se hubiera hecho. O sea, si hubiera hecho una contención, pero Brasil no hizo ni contención ni está en etapa de mitigación. Pero la gente está contribuyendo con planes de salud muy caros, que en últimas quien termina brindando el servicio de salud en caso de crisis y de usar una UCI
es el sistema público. Entonces, ahora el Estado debería garantizar a cada uno de sus ciudadanos la salud como un derecho. Y sobre todo en estos tiempos, tendría que tomar el control del sistema de salud, universalizarlo y comenzar a regular a los entes privados. Porque, por ejemplo, caso de Colombia, las cifras son así. La estimativa del presidente es que 4 millones de personas van a contagiarse. De estas, el 3% necesitarán UCI con respiradores. Casi unas 200.000 personas, un poco más. Y hay 6.500 respiradores en Colombia. O sea, mucha gente morirá. Imagínate. Entonces, pero si el sistema de salud es fuerte, es financiado por el Estado, porque es un derecho, es que la salud no es una mercancía, por eso no puede haber un ente privado, un intermediario. La salud es un derecho y es vital. Sin ella, el derecho conexo a la vida deja de existir. Entonces, yo creo que en estos momentos es responsabilidad de los estados tomar cuenta de sus sistemas de salud regular, porque estamos en una crisis. Y en tiempos de crisis, todo tiene que ser al servicio de la sociedad regulado por el Estado, un Estado fuerte, claro. Hay otra parte que la Organización Mundial de la Salud destacó hace una semana atrás, que el 50% de las muertes por COVID-19 registradas en Europa eran personas que vivían en residencias para mayores. Y dentro de ese comunicado que emitió la OMS, también denunció que hay un exceso de trabajo, bajos sueldos de sus funcionarios, además de muchas deficiencias en la infraestructura. ¿Cree también que hay otro foco en las residencias mayores ante esta pandemia que ha afectado generalmente a estas personas de avanzada edad? Voy contigo, Susana. Bueno, quiero como darle un poquito de contexto, un contexto más amplio a este proceso, y tiene que ver con el tema de un aspecto que no hemos tocado en el tema de salud, que me parece fundamental y que podría ayudar a responder ese tema. El tema de la salud pública. Es que nosotros no podemos estar pensando solamente en los sistemas de salud como de atención a los individuos, sino que hay unas determinantes sociales, hay unas determinantes ambientales, hay unas determinantes económicas de la salud, y es el Estado con un aparato de salud pública el único que puede realmente generar la prevención, los aparatos de prevención que nos irían muy bien en una crisis como la del COVID, que como ustedes vieron, por ejemplo, en Corea del Norte, en Surcorea, como vieron en otros países, si uno tiene un aparato de prevención desde el Estado, territorializado, donde la ciudadanía tiene acceso y contacto a la salud pública, pues puedes prevenir. Y esta pandemia tiene mucho de prevención. Tiene que ver con el distanciamiento físico, con la capacidad de lavarse las manos, con hábitos de contacto social, con información pública para que la gente se comporte como necesitamos para que el virus no se transmita. Por ejemplo, en Bogotá, en el año 2015, con el trabajo arduo de 3 gobiernos progresistas, había un aparato de salud pública y preventiva que estaba en 1.000 equipos de salud, 1.000 equipos, 6.000 médicos, los mejores pagados de todo el sistema, que atendían casa a casa a 3.8 millones de personas y que un poco le hacían el esguince a este modelo neoliberal, porque la gente no importaba si usted tenía carnet, si había pagado, de qué plan era. El sistema de salud pública llegaba a su casa, miraba las condiciones de vida en las que usted estaba, hacía seguimiento preventivo a los niños, a los ancianos, a la forma como la salud. Entonces, a la pregunta que tú haces, por ejemplo, del tema de sitios de habitabilidad delicados en una pandemia como estas, como residencias de adulto mayor, asentamientos informales en América Latina. Estos médicos llegaban donde no llegaba nadie más del Estado. Pero allí estaban en las casas de cartón, en las casas de lata, atendiendo a la gente como un ciudadano, entendiendo sus condiciones de salud, remitiéndolos al sistema público de salud cuando se necesitaba. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que recuperar la salud pública y los aparatos desde el Estado de salud pública para la prevención. Y esta emergencia nos está mostrando que si no tenemos esos aparatos y que la salud pública hay que verla de forma integral, pues no vamos a poder prevenir emergencias. Yo sí quisiera decir que el siglo XXI es el siglo de la emergencia. Este es un primer aviso, pero es que estamos en un cambio sistemático de las condiciones de vida en el planeta, y esto va a ser emergencia tras emergencia, y la emergencia te agarra con lo que tengas. O sea, yo ya con el COVID he redefinido qué significa adaptarse. La adaptación
es un proceso de reacción ante la emergencia con lo que tienes. Y en los tiempos en que puedas prepararte lo mejor posible, tendrás más capacidades para adaptarte, y en los tiempos que no. Yo creo que América Latina debe invertir en sistemas de salud pública y preventiva fuertes. Eso nos va a dar mucha más resiliencia para emergencias futuras y va a evitar realmente muertes. O sea, tú garantizas también, o sea, tú abogas por ese rol del Estado también en residencia, tanto en la salud y en residencia para mayores, o sea, que sea integral. Todo es en el territorio. Nosotros cuando fuimos gobierno en Bogotá hablamos de salud al territorio. Cuando usted va a un barrio y si usted su casa queda al lado de un caño de agua negra y sus niños viven con problemas intestinales, ¿qué está causando el problema intestinal? Puedes darle medicina a los niños, pero los niños van a tener un problema crónico. ¿De dónde viene el problema? Pues del efecto que tienes en un problema de infraestructura. ¿Qué es lo que hace un equipo de territorio saludable? Mirar aquello en el territorio que causa enfermedad. El Estado es el que no va a ser la clínica privada que va a resolver el problema del caño de agua residual abierto. Eso es el Estado, pero ¿quién identifica epidemiológicamente? ¿Quién identifica las condiciones sociales, las condiciones de salubridad, los hábitos de la gente? Eso es lo que te va a permitir reaccionar a emergencias del calibre de estas. En cambio, eso es lo que nos dijeron además los médicos en Bérgamo, en Italia, una carta conmovedora, donde decían: nuestro primer error fue prepararnos para recibir pacientes, no ir a tratar eso como un problema comunitario. ¿Cómo está viviendo la gente y qué hacemos para que este COVID pues no se transmita y lo tratamos en el territorio antes de que lleguen los pacientes a los hospitales, en donde ya la capacidad hospitalaria pues tiene un límite, y este COVID pues nos muestra cómo lo puede sobrepasar de forma exponencial? Forma potencial, correcto. Cuéntame tu visión, Gonzalo, por favor. Yo creo que sí, el sistema de salud tiene que ser público en este tipo de situaciones tan extraordinarias. Se tiene que sumar todas las fuerzas, el Estado, partidos políticos, todos tienen que empujar para encontrar las soluciones al problema sanitario. Ya sabemos que no tenemos ni siquiera las máscaras, todas las indumentarias, se está buscando recién las medicinas. Entonces va a ser todavía varios meses muy dolorosos para América Latina, ¿no? Con mucha gente muerta, contaminada, con dificultad de ser atendidos. Estas casas de la tercera edad, ¿no? Yo conozco a una, justo un amigo administra esta casa, es un médico, y hay un trato, es una casa privada, ¿no? Y hay un trato muy profundo, muy humano con los pacientes, y todos los días están cuidando la salud, máximos respeto a los protocolos, ¿no? Entonces yo creo que no sé si sería necesario en este momento tan conflictivo asimilarlas, estas casas privadas, al Estado, ¿no? Yo creo que más bien las estatales tienen que ser fortalecidas porque son muy precarias en todo. Peor en América Latina, en España es otro mundo, ¿no? Pero en la América Latina, en mi país, en Bolivia, es realmente, la alcaldía de La Paz no ha pagado la luz, digamos, de los asilos. Entonces, son situaciones difíciles como para agarrar y decirle en este momento, hazte cargo de todo, ¿no? Yo creo que hay gobiernos responsables, ¿no? Que pueden conseguir que sea un sistema público para estos asilos, y no entrar en este momento en una colisión de decir, tienen que acabarse los asilos privados, digamos, o los hospitales privados. Yo creo que tienen que trabajar juntos, porque es una situación tan grave que ya sabemos que los hospitales privados están sobrepasados, y los públicos son los que están realmente cuidando la vida. Sea en Bolivia o Brasil, las realidades que conozco son los hospitales públicos, el SUS, el que nos está garantizando el proceso de tratamiento en el COVID, ¿no? A la mayoría de la población. Entonces, sí, el Estado tiene que
dar dinero y especialmente escuchar a los médicos y comprar lo que necesitan los médicos inmediatamente, porque más que un debate político, creo que es un debate sanitario técnico. Y yo creo que ahí... Como bien decía Susana, que hay que tener un enfoque integral. Exacto. Claro, te entiendo. Cuéntame tu visión, Lucas Vargas, por favor. Sí, no. Que ya estamos en la última parte del programa. Dale. La cuestión de en Bogotá llamaban era, ¿cómo era? Salud en el territorio, ¿era? En otras localidades, bueno, en las gobernaciones, en los municipios, se llama APS, Atención Primaria en Salud, y las APS, la APS es toda una estrategia de prevención y promoción, ¿no? En estos momentos yo soy de una ciudad en Colombia que se llama Neiva. Entonces resulta que Neiva es una ciudad a 5 horas de Bogotá al sur. Tiene unos 400,000 habitantes y tiene en estos momentos 80 casos registrados de COVID. Mi departamento, el departamento de Huila, está más atrasado en pruebas que otros departamentos, pero resulta que me decía alguien de la Secretaría de Salud, mira, muchas enfermedades se nos están quedando soterradas por el COVID. Por ejemplo, el dengue. Hay focos de dengue, hay focos de fiebre amarilla, hay por ejemplo, las personas hipertensas, las personas diabéticas que no están pudiendo ir al sistema de salud por sus tratamientos y por su rutina de promoción y prevención, se nos están quedando. ¿Y qué va a pasar con él? Cuando salga el surto, cuando aflore ese problema, va a ser otro colapso para el sistema de salud. Entonces, ¿qué estrategia están usando? No, pero vamos a comenzar a aplicar APS. Entonces, vamos a ir con equipos a identificar dónde están, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos que no están recibiendo su medicación en estos momentos, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, ¿sí? Porque si no, es otro problema de salud. Ahora, las casas de cuidado de adultos mayores, las públicas son para adultos mayores en condición de indigencia o de abandono de sus familias, y las privadas pues son con adultos que sus familias pueden sostener en un lugar más cómodo, qué sé yo. Ahora, claro, si en estos protocolos, sean públicas o privadas, estamos hablando de adultos mayores, son población de altos riesgos. Si no se tienen unos protocolos mínimos del cuidado, del distanciamiento, de toda la higienización como tal, colapsaría tanto públicas como privadas, ¿cierto? Ahora, la cuestión es qué clase de abuelos tenemos en cada una de estas casas, porque, por ejemplo, los que están en condición de indigencia, pues están desnutridos, o sea, tienen unos cuadros de desnutrición, tienen unos cuadros de enfermedades no tratadas, versus los otros que tendrían unos cuadros de salud distintos, ¿no? Pero claro, aquí en este caso habría que mirar, armonizar esas casas públicas, esas casas privadas, para evitar que esta población que es de alto riesgo se nos vea afectada y se nos muera, porque son los que menos pudieran resistir una crisis como tal del COVID, ¿no? Ahora, que hay que mejorar la infraestructura, hay que hacerlo. Son muchos abuelos en América Latina, muchos adultos mayores en condición de indigencia y de abandono por sus familias. Ahora, pero las casas son pocas frente a toda la población que tenemos, y hay muchos adultos mayores en condición de indigencia en la calle que están más expuestos aún frente a esta pandemia. Manuel Jaimes, brevemente, pasamos a nuestra última parte del programa. Cuéntanos, por favor. Sí, bien, no. Siguiendo por lo que han dicho, porque, a ver, la realidad de España es muy diferente a la de América Latina. En efecto, allí hay una protección mayor de la población. En América Latina es... Claro, te hago la acotación que si acá en Europa, o sea, eso fue la cifra que dio la Organización Mundial de la Salud fueron de Europa, o sea, no solo España. O sea, ya pensemos que está incluyendo Alemania, Suiza, que son países con un estado de bienestar totalmente alto. O sea, imaginémonos ya el escenario. Si acá falló, acá quebró, el caso es que esa atención de los adultos mayores en los países de América Latina es casi inexistente. O sea,
Basta con salir a cualquier ciudad, pararse en un día normal, antes de la pandemia, pararse a ver quién está vendiendo la empanada, quién está vendiendo el chicle, los cigarrillos, no sé qué. Son adultos mayores, son gente que debería estar jubilada, disfrutando de todo de toda una vida de esfuerzo, y no, ¿sí? Y no tienen ningún tipo de atención por parte del Estado. Entonces, igual aquí no vamos a ver cómo colapsan las poquitas casas de asistencia que existen, pero vamos a ver cómo, espero que no ocurra, pero iríamos a ver cómo nuestros seres queridos, nuestros mayores, irían a morir en las casas. Y el problema aquí es asumir responsabilidades y evitar que eso pase. Ojalá podamos hacer algo para que eso ocurra, que es lo que estamos viendo en Ecuador, por ejemplo. Es eso, esto nos lleva a plantear a replantearnos los fines del Estado. ¿Para qué es el Estado? ¿Para qué es eso que es el Estado? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Sí? Y creo que el momento de la pandemia, este momento de crisis, es el momento para pensarlo, para replantearlo. ¿Sí? Para replantearlo. Correcto. Hay que poner ojo también dentro de los países más afectados, bueno, ya sabemos todos, acá en Europa al menos, que es España e Italia. También los países centroeuropeos también tuvieron una tasa de mortalidad, Holanda. No obstante, en Portugal la tasa de mortalidad ha sido bastante baja, pero ¿por qué? Por la intervención del gobierno de Portugal fue la primera reacción antes que surgiera toda la pandemia, a mediados de marzo. La primera reacción fue frenar ahí o poner el coto en las casas, en las residencias de mayores. Y eso ayudó mucho a bajar la mortalidad de este virus que afecta, como ya decíamos, a los adultos mayores. Vamos a pasar al último punto, chicos. Construir un nuevo modelo de desarrollo y reforzar la integración regional para enfrentar la crisis puede ser las claves para el futuro de la región. Existe la lógica de que si queremos cambiar las estructuras sociales, debemos cambiar las estructuras mentales, la forma de ver e interpretar el mundo, la manera de relacionarnos con los demás. ¿Cómo será el continente después del COVID-19? ¿Primará la colaboración, creen ustedes, o seguirá toda esta lógica de competencia y de individualismo que estamos viendo en países como Chile, Colombia, por decir algunos ejemplos? Bueno, pues es difícil saberlo porque realmente no nos ha pegado todavía la crisis, no sabemos el resultado de la crisis. Yo sí creo que va a causar varios debates a profundidad. Las sociedades van a tener varios debates. El primero son los sistemas alimentarios. Creo que hemos tenido una conciencia de que lo vital, si usted tiene abastecimiento de alimento local, usted es capaz de alimentar a su población, tiene agua, suelo y un campesinado que es capaz de abastecer a su población, entonces usted tiene una gran resiliencia frente a los shocks futuros que van a venir con esta emergencia climática y esto está correlacionado. Entonces, por lo menos en una ciudad como Bogotá, ya el debate político está fuerte de que el plan de desarrollo que vamos a aprobar ahora para los próximos 4 años tiene que generar un sistema alimentario de proximidad y cambiar la relación urbano-rural de esta región. Y tenemos que, en un radio, que ya pasa, pero hay que fortalecer eso, poder alimentar a nuestra población sin depender de las importaciones de alimentos ni depender de los grandes negocios. Eso significa fortalecer un sector que hoy es el sector clave de esta pandemia, que es el campesinado, y que hoy le proporciona, por lo menos a un país como Colombia, la campesina colombiana le proporciona 60% de su alimentación con muy poca ayuda del Estado, como con un proceso más social y cultural que ha estado ahí. Eso creo que es un tema fundamental. Y a partir de ese tema de la alimentación, desarrollar una economía. La economía a partir de la seguridad y la soberanía alimentaria. Creo que va a ser un tema importante. Lo segundo es el agua. Nosotros sin agua no somos nada. Y en unas ciudades de este tamaño como las que tenemos en América Latina, en una urbanización de 75% del continente, las fuentes de agua, el cuidado de las cuencas y los efectos del cambio climático sobre esto son estratégicos. Y ahí tenemos interrelaciones regionales
fundamentales. Y ahí vamos a tener que ir un debate regional sobre la Amazonía. Es que no puede ser que no es solo el pulmón del planeta, sino que de la Amazonía depende el agua de ciudades como Sao Paulo, depende el agua de ciudades como Bogotá. O sea, el agua en los Andes viene de la humedad de la Amazonía, y si la Amazonía termina, los Andes van a ser un desierto, y si los Andes son un desierto, entonces ¿cuál es la capacidad de supervivencia? Yo creo que ahí tenemos un debate fundamental de escala regional. Y entonces, en esa lógica, ¿cómo es la reactivación económica de América Latina? ¿Va a ser la reactivación económica el producto de seguir teniendo a la gente en la informalidad? ¿O va a ser la reactivación económica más parecida a lo que están proponiendo los progresistas de los Estados Unidos, que es una especie de Green New Deal, que tiene que ver con unas inversiones públicas para la transición climática, que fortalezca los ecosistemas, el agua, la alimentación y la salud pública? Este debate que acabamos de tener en el punto anterior creo que va a ser otro debate fundamental en América Latina. Yo creo, y con esto termino, que desde el urbano, desde esa transición ecológica, América Latina puede dar un salto cuántico en bienestar y calidad de vida. Nosotros somos el continente que ha desarrollado las lógicas del buen vivir, que han llegado a política pública, como dicen las comunidades negras de Colombia, el vivir sabroso, el vivir bien, y vamos a tener que frenar un capitalismo desmedido de consumo, depredador, para empezar a generar los derechos a nuestra ciudadanía como prioridad de los estados y de las sociedades, y lo podemos hacer porque somos un continente rico. Allí lo que dijeron al principio, no tiene sentido seguir siendo una lógica extractivista de combustibles fósiles para un dinosaurio que es este capitalismo con base en combustibles fósiles, que no va a responder a las necesidades sociales de la civilización humana en este siglo XXI. Correcto. Lucas Vargas, brevemente. Sí, mira, yo creo que habría que el continente y muchas, o sea, y otros continentes, otras realidades sociales, todos van a mudar, van a haber cambios, unos cambios más profundos que otros, unos cambios quizás estructurales o unos cambios superfluos, pero digamos que la cosa va a cambiar, no va a ser como estaba viniendo. Yo creo que en el continente tendríamos que, si nos acogemos al sistema interamericano, tendríamos que reconocer también la autodeterminación de los pueblos. Y en este orden de ideas lo digo porque digamos que en estos momentos que estamos en una crisis sanitaria de proporciones mundiales como la pandemia del COVID, hay países con intenciones de aventuras bélicas, intervencionistas en un país suramericano como lo es Venezuela. Entonces Colombia está planeándose cosas que uno dice, bueno, ¿por qué? Entonces esas maniobras militares en el Caribe, y entonces uno dice, bueno, una idea de recompensa por un presidente, una recompensa de $15 millones, que eso incentiva ejércitos mercenarios para invadir. Y en estos momentos habría que mirar, el sistema interamericano propone desde la Declaración de Seguridad del año 2003 en Ciudad de México la seguridad humana. Esta seguridad humana, inclusive la política de defensa y seguridad de Colombia habla de la seguridad humana, cambio climático, las enfermedades, que reconoce la pandemia. Entonces habría que mirar es cómo en estos momentos gastamos ese presupuesto de los estados en atender la pandemia, en evitar que se nos muera mucha gente, en evitar que esta tenga proporciones catastróficas, en vez de estar en aventuras bélicas interviniendo en otros países. Y lo digo porque habría que respetar la autodeterminación de los pueblos, así como se respetan gobiernos neoliberales, productos de golpes, de intervenciones, de impeachment, de qué sé yo. Se tendría que respetar también, y cada pueblo tiene que autodeterminarse y definir cuál es su tipo de gobierno ideal. Ahora, nosotros en Colombia tenemos un gobierno que lleva, o sea, el mismo sistema, el mismo modelo de gobierno, que nos ha empobrecido, y a nuestros mejores representantes no los matan. Colombia tiene una historia de 6 candidatos presidenciales asesinados. O sea, ningún otro país. En Estados Unidos, 8 presidentes asesinados. Por lo menos llegan a ser presidentes. En Colombia ni siquiera eso llega. Entonces yo creo que el continente no va a ser igual, pero tendríamos que mirar, por ejemplo, priorizar el Amazonas, en Colombia, el macizo colombiano, y en la triple frontera Argentina, Brasil y Paraguay, el acuífero guaraní.
Estas fuentes de agua van a permitirnos poder sortear de forma, o sea, para la salubridad nos va a permitir, pero resulta que el acuífero Guaraní ya fue entregado a multinacionales, el Amazonas está siendo concesionado para explotar minerales, para explotar hidrocarburos, para desmatar el Amazonas. Entonces, yo creo que el continente, los presidentes tienen que plantearse, los gobiernos tienen que plantearse un proyecto político y de país, que permita priorizar las necesidades de su población. Y esto nos tiene que permitir unos cambios estructurales. Por ejemplo, el sistema de salud hay que revisarlo. El sistema escolar hay que revisarlo. La soberanía, es mejor hablar de soberanía alimentaria y no de seguridad, porque eso también nos permite los TLCs, ¿no? Hablemos de soberanía alimentaria. Colombia es un país que está importando alimentación cuando produce. O sea, importa arroz, importa lenteja, importa papa, ¿cómo así? Y Colombia producto, Bolivia es producto de... Entonces tendríamos que pensarnos un modelo económico, un modelo político, un modelo social que permita la subsistencia de los ciudadanos, de la vida humana. Perfecto, con esa invitación. Cuéntame, Manuel Jaimes, ¿cuál es tu perspectiva? Brevemente, porque estamos pillados de tiempo. Bastante rápido. Creo que una cosa sería la agenda doméstica, otra la agenda regional y otra la agenda mundial. Y ahí va a depender de cómo se solvente la crisis. Y lo primero que tendríamos que ver es esa agenda política doméstica. Por ejemplo, en Bolivia se aplazaron las elecciones. En Chile se pasó el referéndum de la Constitución. Y así, depende cómo se solvente esa crisis dentro de cada país, se va a marcar la agenda. Y va a depender también quién imponga entonces el debate, quién imponga esa agenda de diálogo, de conversación, de replantear lo que tiene que ocurrir. Y a partir de eso, plantear una agenda regional que vaya en la misma óptica de progreso. Porque también nos podemos encontrar en una agenda mundial que vaya en contravía de lo que debería ser el progreso humano, ¿sí? y se encierre cada vez más en los nacionalismos. Ese es Trump. Y Estados Unidos se va a enfrentar a su propia agenda que tiene que ver con las elecciones, ¿sí? Repito, depende de cómo se solvente la crisis, y ahí las fuerzas progresistas tenemos mucho trabajo por hacer para imponer los debates en esa agenda, para imponer esa agenda. Porque de lo contrario, llegan los mismos de siempre y entonces aparece el político regalando allá, diciendo que una donación de un aparato de respiración por allá en un pueblito perdido, y sigue con ese modelo, ¿sí? Perfecto. Y Gonzalo, tu última valoración, por favor, acerca cómo crees que va a ser el continente después de la pandemia. ¿Primará la colaboración entre gobiernos o la competencia, el individualismo? ¿Cómo lo ves tú? Te he desconectado el micrófono. Gracias. Igual mi batería estaba casi muerta. Primero creo que pensarlo continentalmente es más difícil porque no vivimos esa integración que vosotros vivís con España y en Europa, ¿no? No tenemos una Unión Europea. La OEA es una institución que tiene unos principios que no todos los países los respetan y hay diferentes visiones, ¿no? Se ha creado un azul y un largo, etcétera ahí, y el Mercosur es un mercado común, ¿no? Yo lo que veo es que habría que pensar en estos tiempos primero en lo local, primero en la comunidad. Entonces ese suma camaña, ese vivir bien, que decían la concejala, es importantísimo porque hay que ver la familia, la comunidad, cómo esta gente que nos da los productos, y la mayoría de los productos son orgánicos, son trabajados por las manos de nuestros campesinos, cómo a esta gente se le puede ayudar a, que son la cadena tal vez más frágil, por lo menos en Bolivia, de subsistencia, porque ganan poco, porque las oportunidades son mínimas,
muchos de ellos mandan sus hijos a las ciudades para tener alguna chance económica, ¿no? Entonces creo que es importante que haya un trabajo social y también estatal para fortalecer a estos grupos, ¿no? Que finalmente son los que nos nutren a nosotros. También creo que es importante que ya se piense en otro mundo en América Latina, ¿no? Que en Bolivia podamos comprar fácilmente café colombiano, disfrutar como ustedes disfrutan, y ustedes también tomar café de los Yungas de La Paz, que es un café buenísimo. Eso no hemos conseguido hasta ahora, ni siquiera tomarnos un cafecito regional, porque cada país pone unas barreras arancelarias, que la papa boliviana no puede ir a Colombia, que el café colombiano pagas 200 bolivianos por un café de Huila, digamos. Entonces, creo que es muy importante vernos como seres humanos que podemos trabajar en cooperación, ser solidarios y tener no solo un mercado común, ¿no? Sino tener una interacción de poder nosotros ir a Colombia a trabajar allá, los colombianos ir a Bolivia a trabajar o a México, y eso nos falta mucho, y tal vez la pandemia nos toque ese lado sensible de nuestros corazones latinoamericanos y nos permita otro vivir bien, ¿no? Con esa invitación al buen vivir, como lo decían nuestros panelistas, bueno, damos terminado. El coronavirus, la pandemia que azota al mundo entero. Muchas gracias por vuestra participación. Susana, concejala de Bogotá, muy amable por estar con nosotros. Ay, a ti por la invitación a las dos orillas, y fue un gusto compartir con todos ustedes. Ha sido un placer escucharte realmente. También tenemos, Gonzalo, muchas gracias por tu participación también y por tu invitación a la integración de América Latina. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y a su disposición. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Un fuerte. Manuel Jaimes, también muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, como siempre, y a las dos orillas y a todos con quienes compartimos, a los que nos escuchan, claro. Lucas Vargas. Vale, Gonzalo, gracias. Susana, Manuel, Andrés, muchas gracias por permitirme interactuar y por aprender, y gracias por los oídos que me prestaron. También agradecemos a la plataforma Las Dos Orillas de Colombia y a nuestro patrocinador Roa Consultoría Política. Nos volveremos a encontrar en otra próxima edición de Cuarentema, donde analizaremos desde otra perspectiva esta emergencia. Muchas gracias y queda la invitación hecha para todos vosotros. Gracias. Chao, vale, chao. Chao.